Antes de convertirse en uno de los más prominentes seguidores de Jesucristo, Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo judío extremadamente devoto y ferviente. Nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad de influencia cultural griega, Pablo fue educado en las enseñanzas de la ley de Moisés según la tradición farisea. Su conocimiento profundo de las escrituras judías y su celo religioso lo llevaron a convertirse en un acérrimo oponente del cristianismo emergente. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Saulo de Tarso se destacó por su participación activa en la persecución de los seguidores de Jesús. Estuvo presente y aprobó la ejecución de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Su misión era erradicar lo que él consideraba una herejía dentro del judaísmo, y para ello perseguía a los cristianos hasta en las sinagogas de otras ciudades. Su viaje hacia Damasco, que originalmente estaba destinado a arrestar a los seguidores de Jesús, se convirtió en un momento crucial en su vida. En el camino, experimentó una intervención divina que transformaría radicalmente su existencia y cambiaría el curso de la historia del cristianismo. El punto crucial en la vida de Pablo fue su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. Saulo de Tarso, acompañado por un grupo de hombres, se dirigía a esta ciudad con la misión de perseguir y arrestar a los seguidores del camino, como se conocía entonces a los cristianos. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje ordinario se convirtió en una experiencia transformadora que cambiaría su vida para siempre. De repente, mientras se encontraba en el camino, Saulo fue envuelto por una luz resplandeciente del cielo que lo cegó y lo derribó al suelo. En ese momento, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Sorprendido y aturdido, Saulo respondió: «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz le contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro marcó un punto de inflexión radical en la vida de Pablo. En un instante, pasó de ser un enemigo acérrimo de Jesús a reconocerlo como el Señor. La revelación de Jesucristo a Pablo en el camino a Damasco no solo lo transformó espiritualmente, sino que también lo llevó a enfrentar sus propias creencias y convicciones. La ceguera temporal que experimentó simbolizó su necesidad de una nueva visión espiritual y una comprensión renovada de la verdad. Después de este encuentro, Saulo fue conducido a Damasco, donde pasó 3 días en ceguera y ayuno, reflexionando sobre su experiencia y esperando instrucciones de Dios. Durante este tiempo, Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, recibió una visión del Señor que le ordenaba ir a Saulo y restaurar su vista. Ananías, a pesar de sus dudas y temores iniciales, obedeció la voz de Dios y fue instrumento de la restauración física y espiritual de Saulo. El encuentro en el camino a Damasco no solo cambió el nombre de Saulo a Pablo, sino que también cambió su corazón y su destino. De perseguidor implacable de la fe cristiana, Pablo se convirtió en uno de sus más fervientes defensores y apóstoles más influyentes. Este evento no solo transformó la vida de Pablo, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo, marcando el comienzo de su expansión a nivel mundial. La conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco marcó el comienzo de una nueva vida y un nuevo propósito para él. Después de recuperar la vista y ser bautizado, Saulo, ahora conocido como Pablo, se embarcó en un viaje de transformación personal y ministerial que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo y encendido por un fervoroso deseo de compartir el Evangelio, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Su mensaje era radical y transformador. El mismo Jesús, a quien había perseguido y rechazado, era el Mesías prometido y el camino hacia la salvación. Sin embargo, su predicación provocó una intensa oposición por parte de los líderes religiosos judíos, quienes conspiraron para matarlo. Consciente del peligro inminente,
Pablo escapó de Damasco y se dirigió a Arabia, donde pasó un tiempo en comunión íntima con Dios, recibiendo revelaciones y fortaleciendo su fe. Después de su estancia en Arabia, Pablo regresó a Damasco y continuó proclamando el Evangelio con valentía y determinación. Su ministerio no se limitaba solo a una ciudad, sino que se extendía a través de las regiones circundantes, llegando incluso a Jerusalén, donde se encontró con Pedro y otros líderes de la iglesia primitiva. A pesar de los constantes peligros y persecuciones que enfrentaba, Pablo nunca vaciló en su compromiso con el Evangelio. Su ministerio se caracterizaba por su celo misionero, su pasión por las almas perdidas y su amor sacrificial por la Iglesia de Cristo. A lo largo de su vida, viajó incansablemente, fundando iglesias, discipulando creyentes y escribiendo cartas inspiradas por el Espíritu Santo que formarían parte del canon del Nuevo Testamento. El comienzo del ministerio de Pablo marca el inicio de una nueva era en la historia del cristianismo. Su testimonio de transformación personal y su compromiso inquebrantable con la causa de Cristo continúan inspirando a creyentes de todas las generaciones a seguir su ejemplo y a vivir con pasión y fidelidad para el Señor. La vida de Pablo estuvo marcada por una serie de desafíos y adversidades que puso a prueba su fe y su determinación. Desde el momento en que se convirtió en seguidor de Jesucristo, enfrentó una oposición feroz y enfrentó numerosos obstáculos en su camino. Una de las principales fuentes de desafío para Pablo fue la intensa persecución que enfrentó como resultado de su predicación del Evangelio. En casi todas las ciudades a las que viajaba, se encontraba con resistencia y hostilidad por parte de las autoridades religiosas y los oponentes del cristianismo. Fue arrestado, golpeado, encarcelado y expulsado de las sinagogas en múltiples ocasiones debido a su fe y su mensaje. Además de la persecución externa, Pablo también enfrentaba luchas internas y dificultades personales. Hablaba de su aguijón en la carne, una aflicción o debilidad no especificada que lo atormentaba y lo llevaba a depender aún más de la gracia de Dios. A pesar de estas pruebas, Pablo mantuvo su fe firme y su compromiso con el Evangelio, confiando en la fortaleza de Cristo para superar cualquier adversidad. La perseverancia de Pablo frente a la adversidad es un testimonio poderoso de su devoción a Cristo y su llamado al ministerio. Aunque enfrentaba peligros y dificultades en cada paso del camino, nunca se rindió ni retrocedió en su misión de proclamar el Evangelio. En lugar de ello, perseveró con valentía y determinación, confiando en el poder de Dios para sostenerlo y capacitarlo para enfrentar cualquier desafío que enfrentara. A lo largo de su vida, Pablo experimentó la fidelidad y el cuidado de Dios en medio de las pruebas. Sus palabras en Filipenses 4:13 encapsulan su actitud de perseverancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta confianza inquebrantable en la provisión y el poder de Dios lo llevó a través de las dificultades más difíciles y lo capacitó para cumplir su llamado y su propósito en la vida. El ejemplo de perseverancia de Pablo continúa siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes de todas las épocas, recordándoles que, con la ayuda de Dios, pueden superar cualquier desafío y perseverar en la fe hasta el final. Los viajes misioneros de Pablo representan una parte fundamental de su ministerio y su contribución al cristianismo primitivo. A lo largo de su vida, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, cada uno de los cuales fue marcado por la proclamación del Evangelio, el establecimiento de iglesias y el fortalecimiento de los creyentes en diferentes regiones del mundo antiguo. El primer viaje misionero de Pablo comenzó alrededor del año 46 después de Cristo y duró aproximadamente 3 años. Acompañado por Bernabé y Juan Marcos, Pablo viajó a través de Chipre y Asia Menor, predicando el Evangelio en sinagogas y ciudades paganas. Durante este viaje fundó varias iglesias y estableció una base sólida para el crecimiento del cristianismo en la región. El segundo viaje misionero de Pablo comenzó alrededor del año 49 después de Cristo y se centró principalmente en Europa.
Acompañado por Silas, Pablo viajó a través de Macedonia y Grecia, proclamando el Evangelio y estableciendo iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto. Durante este viaje, Pablo también escribió varias de sus epístolas, incluyendo las cartas a los tesalonicenses y la carta a los Gálatas. El tercer viaje misionero de Pablo comenzó alrededor del año 53 después de Cristo y se centró en fortalecer las iglesias que había establecido en Asia Menor y Grecia. Durante este viaje, Pablo pasó un tiempo prolongado en Éfeso, donde enseñó y ministró a los creyentes. También escribió varias de sus epístolas durante este período, incluyendo las cartas a los Corintios y la carta a los Romanos. Las cartas de Pablo, escritas durante sus viajes misioneros y durante su encarcelamiento posterior, forman una parte integral del Nuevo Testamento y proporcionan una visión única de su teología y su corazón pastoral. Estas cartas abordan una variedad de temas, incluyendo la doctrina, la ética cristiana, la vida de la Iglesia y la esperanza futura de los creyentes en Cristo. El legado de los viajes misioneros y las cartas de Pablo perdura hasta el día de hoy, sirviendo como una fuente de enseñanza, inspiración y orientación para los creyentes en todo el mundo. Su ejemplo de fervor misionero, dedicación al Evangelio y amor por la Iglesia continúa desafiando y transformando vidas en la actualidad. El legado de Pablo en la historia del cristianismo es profundamente significativo y perdurable. Su vida y ministerio dejaron una marca indeleble en la Iglesia primitiva y continúan siendo una influencia poderosa en la fe cristiana hasta el día de hoy. Pablo fue uno de los apóstoles más activos y prolíficos en la expansión del cristianismo. Su celo misionero lo llevó a viajar extensamente por todo el mundo antiguo, proclamando el Evangelio y estableciendo iglesias en diferentes regiones. Su dedicación incansable a la causa de Cristo inspira a los creyentes a seguir su ejemplo de fervor y compromiso en el servicio del Señor. Las cartas de Pablo son una parte fundamental del Nuevo Testamento y constituyen una porción significativa de la escritura cristiana. Sus epístolas abordan una amplia gama de temas teológicos, éticos y pastorales, proporcionando orientación y enseñanza para la Iglesia primitiva y para las generaciones futuras de creyentes. Las palabras de Pablo siguen siendo una fuente de inspiración y autoridad para los cristianos en todo el mundo. La vida de Pablo ejemplifica el poder transformador del Evangelio y la gracia de Dios. Desde su dramática conversión en el camino a Damasco hasta su firmeza en medio de la persecución y el sufrimiento, Pablo demostró una fe inquebrantable y una devoción inquebrantable a Jesucristo. Su testimonio desafía a los creyentes a vivir con valentía, integridad y compromiso en su relación con Dios. El legado de Pablo trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella perdurable en la historia del cristianismo y en la vida de millones de personas en todo el mundo. Su vida y ministerio continúan siendo una fuente de inspiración y aliento para aquellos que buscan seguir a Jesucristo con todo su corazón y servirle con fidelidad y pasión. Pablo no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús en persona durante el ministerio terrenal de Jesús. La primera mención de Pablo en la Biblia ocurre en el libro de Hechos, donde se le describe inicialmente como Saulo de Tarso. En ese momento, Saulo era un fariseo ferviente y participaba activamente en la persecución de los seguidores de Jesús. La transformación de Saulo en Pablo ocurrió después de un encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. En este evento, Saulo experimentó una visión de Jesucristo resucitado que lo confrontó con su persecución de los seguidores de Jesús. Después de esta experiencia, Saulo se convirtió en un creyente ferviente en Jesucristo y pasó el resto de su vida proclamando el Evangelio que antes había intentado destruir. Aunque no conoció a Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo recibió revelaciones directas de Jesucristo resucitado. En sus epístolas, Pablo habla del Señor Jesucristo con gran reverencia y revela una profunda comprensión de su persona, obra y enseñanzas. A través de sus escritos, Pablo transmitió la enseñanza y el mensaje de Jesús a las iglesias que fundó y a las cuales escribió.
A pesar de no haber sido uno de los discípulos originales de Jesús, Pablo fue comisionado como un apóstol especial para llevar el Evangelio a los gentiles. Su ministerio fue reconocido y respaldado por los apóstoles en Jerusalén, y su contribución al desarrollo temprano de la Iglesia cristiana fue significativa. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.